Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Así empezamos la radio y así empezamos también las tumbas, los Zoom o los seminarios, lo virtual, lo que queramos. La conversación que vamos a continuar, que la empezamos hace, ya va casi un mes, que llevamos soportándonos mutuamente en nuestro encuentro de la palabra, nuestro encuentro, punto. Y quiero comenzar nuestra tertulia con un fragmento del libro del Eclesiastés, el libro que nos dice algo en lo cual estamos viviendo en estos días. Dice el capítulo 3 del libro del Eclesiastés, el libro Sapienciales, el momento oportuno vendría siendo el capítulo. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar y tiempo de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho saca el obrero de su trabajo? Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso y a su tiempo, y dio al hombre el mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Y comprendí que lo único bueno para el hombre es alegrarse y disfrutar de la vida. Después de todo, que el hombre coma y beba y disfrute en medio de sus fatigas es un don de Dios. Comprendí que todo lo que hizo Dios durará por siempre. No se puede añadir ni quitar nada, porque Dios exige que lo respeten. Lo que es ya fue, lo que será ya sucedió, porque Dios vuelve a traer lo que pasó. Y esto es palabra del Señor. Cuando estaba preparando la tertulia, tanto la tertulia de la radio como la tertulia esta de virtual, en la cual nos comunicamos, investigando encontré una nota sobre el padre Arrupe. El padre Pedro Arrupe fue superior general de los padres jesuitas, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, sobreviviente de la bomba de Hiroshima. Él estaba en Hiroshima como maestro de novicios y un hombre con una gran experiencia. Y cuando de aquí a un siglo, cuando se empiecen a canonizar y a presentarnos como modelos, padres del concilio y figuras que participaron en el concilio, cierto, el padre Arrupe es una de las grandes luminarias que nos han ido iluminando, marca la redundancia, a lo largo de estos años de historia. Él sufrió los últimos años de su vida un silencio casi absoluto, ya que tuvo un derrame cerebral que le privó en un 90% del habla. Pero lo poco que se podía comunicar, sus últimas palabras fueron: ayer es amén. Mañana, hoy es ayer. Está entrando un ruido raro por la interferencia. Ayer, decía el padre Arrupe, es amén. Mañana es aleluya. ¿Qué quería decir con esto? Ayer ya no existe. Nos lo dice la palabra de Dios. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para amar, para llover. Ayer ya se concluyó. Por tanto, cuando concluimos una oración, cuando concluimos una plegaria común, cuando concluimos el día decimos amén. Se ha hecho la voluntad de Dios. Y cuando nos enfrentamos al mañana, aleluya. Aleluya es viva Yahvé, alegría con Yahvé. Vamos a enfrentarnos al futuro. Por tanto, entre el amén de ayer y el aleluya de mañana tenemos el hoy. El hoy que lo vamos construyendo día a día, momento a momento, con sus luces, con sus sombras,
pero lo vamos construyendo. Y queremos construirlo pues a través de la palabra de Dios. Como buenos creyentes, cuando rezamos, hablamos con Dios, cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Pero hay que conocer esa palabra. Y hay que conocerla pues desde from scratch, que diría el gringo, desde lo más simple de nuestro corazón. Y habíamos comenzado a presentar la Sagrada Escritura y decíamos, habíamos quedado en las lenguas. No se ve. En las lenguas, esperen un Did you do momento, share screen. Okay. Ok, No, vamos a go ver. to the other one. Un momento, esto de la tecnología es una chavienda. Okay. Vamos a ver, meditar la palabra. No, okay. Okay. Ya. Ya viene esto. Me están viendo en la textos y lenguas originales de la Biblia. Habíamos hablado anteriormente de qué sería la palabra de Dios, etc. Ahora, cuando nos ponemos a analizar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, hay que saber lo más elemental, es precisamente en qué idioma está escrito. Y tenemos el gran problema de que no existen manuscritos de la primera edición, o sea, lo que escribió Isaías cuando se le quitó del escritorio el pergamino, no lo tenemos. No tenemos la primera edición. Lo que tenemos son copias que algunas de ellas tienen, pues, bueno, una cosa para que vean la fidelidad. En 1947, en el Valle de Qumran, en el Mar Muerto, se encontraron una serie de manuscritos, los famosos manuscritos del Mar Muerto. Entonces, en el texto más importante que se encontró fue un rollo completo del libro de Isaías. Se comprobó, se estudió, se vio, y el texto de Isaías, escrito 300 años antes de Cristo, era igual al que se estaba viviendo, se está utilizando en la actualidad, en un 97%, lo cual nos indica la fidelidad que ha habido en la transmisión de los textos de los libros de la Biblia. Tenemos copia de los manuscritos, están escritos sobre papiros y sobre pergaminos. Primero, el papiro se confecciona en el sello de la planta acuática del mismo nombre, se abren tallos, o sea, es un soporte vegetal que se ha procesado, soporta la tinta, soporta los años, soporta la humedad, no soporta la humedad. En la humedad se daña con mucha frecuencia y desaparecen los papiros. El papiro es una mata que crece en las orillas del Nilo, sobre todo, fundamentalmente en las orillas del Nilo. Después en los otros ríos del Medio Oriente, el Tigris, el Éufrates y demás, también aparecen plantas que sirven para lo mismo que el papiro. Después del papiro está el pergamino, que se confecciona con piel de becerro, de oveja, de cabra, de conejo, aunque el conejo es un animal no kosher, no es tan abundante, y los perros los hay, pero tampoco se utilizaban la piel de ellos. Se utiliza la piel de los animales más abundantes, becerros, ovejas o cabras. Se estiran las pieles, se secan con cal, se pulen con piedras y resisten mucho más los cambios climáticos y es posible borrar y escribir sobre ellos de nuevo. Entonces las nuevas tecnologías han permitido sobre pergaminos antiguos borrados sacarles fotografías con infrarrojos y se ha logrado leer el texto que había debajo, porque la función del reciclaje es tan antigua como la humanidad. Siempre hemos ido reciclando de una forma u otra. Y también el tener pergaminos era difícil de obtener, se reusaban. Y muchas veces los textos que estaban borrados, que se han logrado sacar a luz, son más interesantes y más clarificantes que los textos sobre los cuales aparecían. Posteriormente se iban uniendo y se encolaban y formaban los códices, que formaban una especie de libro con los papiros. Entonces, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? La Biblia se escribió fundamentalmente en 3 idiomas. En hebreo, que es la mayor parte del Antiguo Testamento, el
el arameo para pequeños pasajes del Antiguo Testamento y en griego en todo el Nuevo Testamento y algunos del Antiguo Testamento. Recuerdo en el año 2001, en mayo de 2001, tuve la oportunidad de ir a Siria con motivo de la visita, de la peregrinación del Papa Juan Pablo II a las fuentes de la revelación, a las fuentes de la fe. Y recuerdo un titular de un periódico sirio en inglés que decía, si Jesús viniera hoy en día, habría alguien que le entendería en el idioma que hablaba. En Siria estamos hablando de hace 19 años, de Siria, 2001, había un pueblo en las montañas de Siria, más o menos se calcula 500.000 de habitantes en Siria, que hablan arameo. Algunos de ellos, de hecho, es curioso, interesante, están viviendo aquí en Estados Unidos. En la zona de Michigan hay una comunidad siria muy grande que siguen hablando arameo. Igual que entre nosotros hablamos español y matamos el inglés, pues lo mismo, a ellos les ocurre lo mismo. El arameo es una lengua viva, cosa que no ocurre con el hebreo. El hebreo desapareció como lengua viva. Se utilizó debido a las persecuciones, sobre todo a partir del año 123, en que la revolución de Bar Kokhba harta a los romanos y acaban con el imperio judío, con la religión judía, con todo, prohíben todo. Y se queda la lengua hebrea como lengua de subcultura, como lengua de rezos. Y durante la Edad Media hay una serie de persecuciones y ellos se van adaptando. Y así, por ejemplo, los judíos que viven en el centro y norte de Europa inventan un idioma, el yiddish. El yiddish, que es mezcla de polaco, ruso, alemán y hebreo. Pero no habría. Entonces, en el siglo XIX, cuando finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, hay el movimiento de la vuelta a Israel, de la vuelta a Sion, empiezas a plantearse, bueno, ¿y qué idioma vamos a hablar? Y Ben Yehuda, un rabino lituano, sacó de los textos, se inventó el hebreo moderno. El hebreo moderno tiene, pues, como le digo, escasamente 2 siglos, la forma actual, pero los textos antiguos siguen existiendo. Bueno, hebreo, gran parte del Antiguo Testamento. Arameo, hay 600 y pico palabras del Antiguo Testamento en las cuales están escritas en arameo. El arameo es un idioma original de Irán, de la antigua Persia. La antigua Persia es el actual Irán, la antigua Persia, el gran imperio persa, el actual Irán, Afganistán, Pakistán y alguna parte de Irak y de Jordania y Arabia Saudita. Era el gran imperio, los grandes imperios, el gran imperio a combatir era el imperio persa que después se va a convertir en Irán y que siguen viviendo y siguen luchando por su identidad. El griego, toda la zona del Medio Oriente fue conquistada por Alejandro Magno, sus tropas de Macedonia, e impusieron la cultura griega. La cultura griega, que después va a ser sustituida por la cultura romana, o va a ser sintetizada más que sustituida, y es en el mundo del griego, de la cultura griega, donde nace el mundo del Nuevo Testamento. Por eso no es extraño que tengamos la mayoría todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Escrito en griego, lo cual significa que los judíos, y fíjense que no se le ha dado tanta importancia entre nosotros a un dato muy importante. Los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas fuertes y robustas son de origen griego, pero no griegos simplemente nacidos en Grecia, no, emigrantes judíos en el mundo griego. Es el caso de San Pablo. San Pablo, por ejemplo, su familia era una familia tradicional judía, eran de los fariseos, pero estaban viviendo fuera de Israel. Como nosotros que somos, pues eso, de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Perú, de Colombia, y vivimos en Estados Unidos. Pero no dejamos de ser nuestra identidad la hispana. Lo mismo les ocurría a San Pablo, la familia de Pablo, una familia pudiente, tenía un gran negocio vendiendo tiendas de campaña. Pensemos que los hoteles, entre comillas, cuando había las grandes caravanas, eran tiendas de campaña, y ese gran negocio le permite a Pablo, primero, tener un acceso a una cultura y a un mundo muy rico. No era en la simple aldea en la cual vivían los campesinos y los ganaderos del tiempo de Jesús. Tiene oportunidad de viajar. Tiene la extensión del judaísmo.
pero que va comunicándose en griego. Como pasa entre nosotros, que si publicamos un libro y queremos que se lea, lo escribimos en español. Si queremos que se difunda, lo escribimos en inglés. Pablo juega con esas dos. Entonces, las primeras comunidades eran comunidades judías convertidas al mundo griego, y por eso ahí florece el primer gran enfrentamiento que hay en la iglesia, la primera comunidad, es precisamente porque se trataba mal a las emigrantes, a las viudas y a las pobres, mujeres pobres de origen judío, pero de origen griego. Y se establecen los servidores de la palabra, y los servidores de la cocina, y los servidores de las necesidades perentorias de las personas mayores son de origen judíos, de origen griego. Por eso no es extraño que el Nuevo Testamento en su inmensa mayoría, en su totalidad, está escrito en... Por ejemplo, ahí les pongo secciones del Antiguo Testamento solo escritas en arameo, fragmentos de Esdras, de Daniel, de Génesis, de Jeremías. En total son 640 palabras en los 4 libros. Eso está en el libro, ese dato no está en el librito, no, en el otro librito, lo están buscando por aquí. En el libro de la palabra... Bueno, forget it. Libros del Antiguo Testamento solo escritos en griego son el libro de la sabiduría, primero y segundo de Macabeos, de la American Bible. No. Bueno, no importa, ya lo veremos. El libro del Antiguo Testamento solamente en griego, sabiduría, primero y segundo Macabeos, Baruch, Judith y Tobías. Estos libros se llaman los deuterocanónicos. ¿Por qué deuteros? Deuterocanónicos. El deuteros es una palabra griega que significa los últimos. Los últimos libros que se añaden a la lista de los libros canónicos, a los libros que llevan unas reglas que sirven, que tienen un lenguaje determinado y una forma de presentación determinada. Pero bueno, concluimos entonces, antes de entrar a las versiones de la Biblia. ¿Cómo se nos transmite la palabra de Dios? De varias maneras. Primero, la experiencia existencial. El que participa en el cruce del Mar Rojo, el que participa en la travesía del desierto, el que participa en la última cena, el que participa en la multiplicación de los panes, es esa vivencia existencial para él, que es, primero podríamos ser para el shock que significa el vivir esa experiencia. Segundo, eso se va transmitiendo de boca en boca, de tradición en tradición, de tradición popular en tradición popular. Tercero, cuando hay, sobre todo el exilio, ya veremos más adelante, el gran impacto que supuso para el pueblo de Dios el exilio de Babilonia, fue acabar con todo un modelo de existencia, un modelo de fe, un modelo de religión, un modelo de cultura, abrirse, salir de ser un reguerete de gente a ser una experiencia de vivir una experiencia de exilio de pueblo. Primero el exilio, que no lo consideran todavía porque no eran casi pueblo, eran una familia, eran 12 miembros de 12 tribus, que no todas las 12 tribus se fueron ahí a Egipto. Pues eso ya empieza el concepto. Fíjense que llegan a Egipto los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Son los que las 12, y Damaris, Jacob tuvo 12 hijos y una hija, con distintas mujeres, pero 12 hijos y una hija. Entonces, esos son los que están muriéndose de hambre, que van de Canaán a Egipto. A Egipto a buscar, ¿a qué hemos venido muchos emigrantes a los Estados Unidos? O van a Europa, a buscar de qué comer, a tener una vida más. Entonces, esas experiencias se van acumulando y se van transmitiendo de padres a hijos. Y entonces llega el sueño de la nueva tierra, de la tierra prometida. Arrasan con la tierra prometida, se comprometen con Dios, se comprometen con una serie de estructuras, fallan y hay potencias más grandes que las aplastan. Babilonia va a ser la gran destrucción, la gran hecatombe, pero también va a ser la gran conversión.
Cuando vuelven de nuevo, van a acumular, poner por escrito esas experiencias de fe para que no se pierdan, para que no se olviden, para que les sirvan de enseñanza para todos. Y entonces van a tener esa experiencia escrita, vivencial, de voz en boca, experiencia escrita. Van entonces las versiones de la Biblia, versiones de esas historias. Que la palabra versión viene del verbo verter, echar, llenar un cántaro con agua, con leche, con miel, con lo que sea. Cuando tenemos abundancia, vertemos nuestra experiencia. Cuando vertemos, echamos, llenamos, completamos. En el caso de la Biblia, cuando se dice verter, es traducir de un idioma a otro. Traducir del hebreo, del arameo al hebreo, del hebreo a... Ahí está entonces los distintos idiomas. En la gran versión primera que va a haber, ya veremos más adelante, la versión de los 70 al griego, después van a haber versiones al latín, la más importante va a ser la Vulgata, que va a llegar hasta nuestros días, que va a ser y luego va a haber el boom de las traducciones en la edad moderna, al tiempo en la reforma de Martín Lutero, en el Renacimiento. Las traducciones, grandes traducciones de la Biblia van a ser precisamente verter al idioma alemán, verter al idioma francés, verter al idioma castellano. El rey Jacobo de Inglaterra hace la primera gran versión de la Biblia al inglés. Reina y Valera son los que hacen la gran versión de la Biblia al español. Y va a ser Fray Luis de Granada y Fray Luis de León los que hacen esas versiones. Y después se corta hasta el siglo XIX, siglo XX, las traducciones a la Biblia, eso ya lo veremos más adelante. Unos cuantos siglos antes de Cristo, ya los judíos tenían recopilados textos bíblicos del Antiguo Testamento, a ellos le llamaban los escritos. Después, cuando se van a organizar en libros y en segmentos y demás, vamos a ver qué son los escritos. A partir de esas, por eso se llaman las escrituras, las experiencias de fe, las experiencias de cultura, las experiencias de pecado, las experiencias... Miren, para entender la Sagrada Escritura hacen falta dos cosas fundamentales. Primero, haberse enamorado alguna vez en la vida. El que no se ha enamorado no va a entender, va a ver la Biblia, va a ver la palabra de Dios como una colección de textos religiosos, como una colección de textos culturales, como una colección... Pero ahí lo que se presenta es el amor, el enamoramiento de Dios hacia la humanidad y de la humanidad hacia Dios. Con cuernos incluidos. Todo eso hay que vivirlo. Entonces, y en segundo lugar, al saber lo que es el exilio, lo que es llamémosle exilio, llamémosle diáspora, llamémosle migración, llamémosle como queramos. El caso es salir de la tierra en la cual hemos nacido y en la cual soñamos con morir. Y eso Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, solía afirmar: los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Todos los demás estamos corriendo. Por eso, desde esa experiencia, desde la migración y del enamoramiento, donde vamos a entender a partir de la Sagrada Escritura. A partir de esas escrituras se hizo la primera versión en la lengua griega, que tuvo lugar hacia el año 250. Esta versión se viene a llamar la versión de los 70. La primera, como les digo, hay que entender un poco la emigración, el mundo y en eso nosotros estamos privilegiados. Porque prácticamente todos los que me están oyendo nos cortaron el ombligo muy lejos de donde estamos viviendo. Porque estamos en Puerto Rico, estamos en Santo Domingo, estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Los Ángeles, Dios sabe dónde. Entonces, esa experiencia de emigración que nos lleva a buscar a Dios en el idioma, en la lengua que conocemos. La primera gran traducción es al griego. ¿Por qué al griego? Egipto queda cerca de la Tierra Santa, cerca de la Judea, de la provincia, lo que se llamará la provincia de Judea, y finalmente la tierra de los filisteos, la Palestina. Hacia la segunda mitad del siglo II, cuando el emperador Adriano destruye
todas las estructuras de la provincia de Judea, le impone un nombre como insulto. Esa tierra ya no se va a llamar la Judea, se va a llamar la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos se llama la Palestina. Y la Palestina va a ser como... Y fíjense que es un dato muy curioso. En todo el Nuevo Testamento no aparece en ningún momento la palabra Palestina. En el texto original no aparece la palabra Palestina, porque el concepto de Palestina aparece después del año 135, cuando ya prácticamente está escrito todo el Nuevo Testamento. En los libros apócrifos y eso sí aparece y demás. Bueno, la traducción de los 70. Hay una leyenda, hay una historia. Alejandría era un centro cultural, un centro comercial, un centro económico muy importante en el norte de África, que abarcaba el norte de África en la zona del Mediterráneo y el Medio Oriente. Era de tradición griega, había sido fundada por Alejandro Magno, macedonio, gran figura de la cultura griega, y los judíos tenían los negocios allí, vivían en un mundo aparte. Tenían sus propias leyes, tenían su propia cultura, tenían su propia forma de... eran fieles al gobierno de la ciudad, etc. Pero hay dos versiones. Una de ellas es que el rey quiso que se tuviera representación de todos los escritos sagrados de todos los pueblos que vivían en la urbe, en los que vivían en la Alejandría. Entonces se les pide a los judíos que traduzcan y que haya una copia en la biblioteca. Esa es la versión light. La otra versión era que los judíos habían logrado el privilegio de que en los barrios donde vivían, tenían sus propias leyes. Ellos también tenían sus tribunales de justicia, sus reglas de comercio, una serie de cosas, tenían sus propias leyes. Y claro, estaban en hebreo, los libros estaban en hebreo, la ley estaba en hebreo, y los ciudadanos de Alejandría, las autoridades de Alejandría, hablaban griego. Entonces, como que para que no se les escapara, dicen, no, miren, si ustedes quieren vivir aquí bajo sus leyes, nosotros tenemos que saber cuáles son esas leyes. Así que si las tienen en hebreo, las traducen al griego. Y así se formó una tradición, uno de ellos se buscaron una serie de traductores, se habla entre los años 300 y 200 a.C., se habla de 72, unos dicen 70, otros 72 sabios, porque es 6 por cada tribu. Representantes hicieron la traducción, la primera traducción, que al principio fue mal vista en Israel. Pero después, cuando hubo una avalancha grande de judíos procedentes de la inmigración, procedentes de la diáspora, la palabra elegante, pero la misma chavienda, la misma migración y diáspora es lo mismo. Cuando volvían, se sentían más cómodos. Es como cuando nosotros estamos ya viviendo 20, 30, 40 años aquí en Estados Unidos y volvemos a nuestros países, pues muchas veces nos sentimos más cómodos oyendo radio en inglés, o televisión en inglés, o algún libro en inglés, porque es prácticamente en la lengua en nuestro segundo idioma. Pues con estos judíos pasó lo mismo. La versión de los 70 se fue extendiendo. Va a ser la versión en el Antiguo Testamento que va a utilizar Pablo. Pablo es el prototipo del hijo de migrantes, segunda generación, que se ha criado sin perder sus raíces culturales y religiosas, pero encarnándose en el mundo en el cual él ha nacido. 6 por cada tribu de Israel van a ser los encargados de la traducción. Se considera la traducción más antigua de todo el Antiguo Testamento. Versión de los 70. Proviene de una historia contada por Ariteas, de la cual se puede deducir una versión griega del Pentateuco, realizada por las comunidades hebreas de la diáspora que no hablaban hebreo. Si el prólogo del Sinácida se refiere a ella, la que la leyeron, es el libro de cabecera de las primeras comunidades cristianas. Esa es la primera versión, la primera gran traducción que se considera del hebreo al griego. Es abrir las puertas a la divulgación de la palabra de Dios, abrir las puertas al mundo entero de la tradición judía. Hay después las traducciones de Símaco, Teodosión, a Áquila. Las discusiones entre cristianos y judíos se fueron acalorando y cada vez más la Biblia de los 70 se convirtió en la Biblia de los cristianos. Eso ya le hizo perder calidad y le hizo perder aprecio entre los judíos. Sobre todo hay que darnos cuenta de una cosa muy importante.
El momento en que nace el cristianismo es un momento de grandes convulsiones políticas y sociales en el pueblo de Israel. Por un lado, estaban hartos de la ocupación griega primero, más hartos todavía de la ocupación romana, porque todavía los griegos llevaron una cultura, los romanos no. Los romanos se imponían, llevaban una vida práctica y los romanos asimilaban, llevaban y asimilaban, pero no producían gran cultura. Producían sí grandes estructuras sociales, anfiteatros, algunos de los caminos que hoy en día se utilizan, las vías romanas, siguen el trazado antiguo, el trazado de las vías romanas, las carreteras, autopistas y demás. Pero entonces había ya ese resquemor, siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo. Hay sus ciertas... y viene a explotar todo en el año 135. Entre 125 y 140, en esos 15 años, es donde se desajusta todo hasta 1948. El emperador era el emperador Adriano, no anda con contemplaciones, destruye todo Jerusalén, destruye toda la cultura judía, prohíbe el rezo en hebreo, el hablar en hebreo, lo vuelve exiliado. Se impone el latín y el griego, van a ser los idiomas. Entonces, ahí viene la crisis. ¿En qué se va a basar nuestra fe? En qué va a ser la escritura, pero una escritura que se va a leer clandestinamente. Entonces, se prohíbe hasta el idioma, se prohíbe hasta el hebreo, pero el pueblo seguía hablando arameo. O sea, hay que tener en cuenta que el pueblo, cuando hubo la emigración a Egipto, cuando hubo las peleas, no todos los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, no todos se fueron, siempre quedó un remanente, siempre quedó un sustrato de arameo, que fue la lengua. Al prohibirse el hebreo, se empieza a traducir, se empieza a hacer una especie de traducción simultánea del arameo y del griego y van a haber comentarios y demás. Y de ahí va a surgir el Talmud de Babilonia, el Talmud, que viene siendo la traducción práctica de la palabra de Dios, con consejos, con avisos, con recomendaciones. Por ejemplo, el Talmud, va a haber dos Talmud, dos colecciones de dichos, dos colecciones de actuaciones. El Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. O sea, las añadiduras, las comprensiones, las normas de conducta que se derivan de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el Talmud de Babilonia tiene una frase muy bonita, una definición muy bonita sobre Jerusalén. Dice, cuando Dios hizo el mundo, le dio 10 medidas de belleza. 9 se las dio a Jerusalén y 1 al resto del mundo. El Talmud de Babilonia también dice, cuando se ha salvado un alma, el que salva una vida ha salvado a la humanidad entera. Y también el Talmud de Jerusalén dice, si quieres saber lo que sufre tu hermano, camina una milla dentro de sus chancletas. De las versiones antiguas del Antiguo Testamento se realizaron tomando como base el texto de los 70. Por ejemplo, la Vetus Latina del siglo II, las versiones egipcias, coptas del siglo III, la versión armenia, siglo V, la etíope de Etiopía del siglo IV y V, la gótica, las georgianas, etcétera, etcétera, etcétera. Las únicas realizadas sobre el texto hebreo van a ser, porque de una colección, de una traducción, se hace otra traducción. Es como, por ejemplo, yo tuve que la American Bible Society compró los derechos de autor de un libro de presentación de la Sagrada Escritura. El libro había sido escrito originalmente en español y todos lo tradujeron al inglés. Entonces, como había que servir a la comunidad hispana, de esa traducción inglesa de un texto en español, hicieron una traducción en español. Cuando se agotó, hubo que hacer esa nueva traducción. Sí. El libro es el libro, aquí lo tienen, el libro Meditar con la palabra, rezar con la palabra, meditar con la palabra.
Se hizo primero en español, después se tradujo en inglés y del inglés se tradujo otra vez al español, y cuando hubo que hacer la nueva edición hubo que retraducirla. Y ahí me tocó y le dije que hubiera sido más fácil traducirlo directamente del inglés al español que no remediar una traducción mal hecha. Pero bueno, son cosas de la vida. Las traducciones se iban haciendo de traducciones, pero no se iba al texto original, al texto hebreo. Solamente va a haber dos versiones que se hacen del hebreo al sirio a partir del siglo II. Y luego de los libros protocatónicos, de los primeros libros, hecho por San Jerónimo, que después los va a incluir en la Vulgata. La gran traducción. Aquí es donde nos interesa a nosotros el punto importante. Nos faltan 25 minutos. Hay que ir cuidando porque si no nos botan de la línea. Esperen un momentito que bebo agua. Que después de los 15 se agota la garganta. La Vulgata. ¿Qué significa la Vulgata? Es la historia divulgada, la historia presentada, la palabra de Dios. El siglo V, siglo VI, ya la dominación griega ha desaparecido grandemente en la cuenca del Mediterráneo. Se ha impuesto el latín. Entonces el pueblo, sobre todo el pueblo común y corriente, el pueblo bajo, el pueblo sencillo, el pueblo pobre, era el que acudía fundamentalmente a la iglesia y buscaba la palabra de Dios. Primero, la clasificación de la sociedad era en diversos estamentos. La clase alta, la clase pudiente, la clase rica, la clase gobernante, eran los cibes, los ciudadanos. Ahí es donde viene la palabra ciudadano, civilización, cultura. La clase media eran comerciantes, militares de graduación, etc. Eran el populus, el pueblo de Roma. La clase media agricultora, la clase media en las provincias y demás. Y luego la clase pobre, los esclavos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los muertos de hambre, eran el vulgus, la palabra vulgar. Entonces, para ese pueblo sencillo, ese pueblo humillado, ese pueblo pisoteado, es que San Jerónimo hace la traducción de la Sagrada Escritura. Nos pasa entre nosotros, sabemos cuando están hablando dos profesores de universidad o dos ingenieros o gente titulada, suelen hablar un idioma que muchas veces lo que no sabemos de ingeniería, no sabemos de arquitectura, no sabemos de medicina, se nos viene. Entonces, hay que usarnos el lenguaje vulgar, el lenguaje común, el lenguaje es la adaptación. San Jerónimo hizo una cosa que hoy en día podemos explicar, la inculturación de la palabra de Dios a la gente sencilla y a la gente pobre. Esa vendría siendo la traducción en lenguaje de hoy en día de la palabra vulgata, la gran traducción de la Sagrada Escritura. El Papa la traducción pues, fue producto de una experiencia personal del Papa San Dámaso. San Dámaso, que era hispano. Ya estamos hablando del siglo V, ya el cristianismo ha tomado fuerza en la península ibérica, norte de África, península ibérica, España, Portugal, está tomando gran fuerza. Entonces, el Papa San Dámaso constata la situación, la realidad de que hay una serie de traducciones, pero muy pobres. Entonces, él decide hacer una traducción pensando inculturándola en la gente sencilla y en la gente pobre. ¿Por qué? Pues porque eran donde surgían, era el nido de conversiones al cristianismo, estaba entre la gente sencilla, entre la gente explotada, entre la gente marginada, entre la gente... Bueno, hay una anécdota casi contemporánea de San Dámaso, un poquito antes. San Lorenzo era el archidiácono de Roma. Quiere decir que era el diácono de Roma, era el que manejaba los dineros de Roma, los dineros de la iglesia. Entonces el cónsul romano
el gobernador de Roma se entera de que este es el que maneja los dineros. Y lo cogen preso. Le dice, tú eres el que maneja los dineros, muy bien. Si quieres salvar tu vida, tráeme los bienes de la iglesia. Y él dijo, ok, perfecto. Se fue, buscó los cojos, los mancos, los tuertos, los huérfanos, las viudas, lo más miserable que había en la sociedad, y pues se presentó con todos esos harapientos delante del emperador, delante del cónsul. Entonces el cónsul le dice, ¿pero qué diantre es esto? ¿Qué insulto es esto? Estos son los tesoros de la iglesia, la gente sencilla, la gente pobre, la gente abandonada, la gente marginada, la gente que nadie se preocupa de ellos. Entonces, ese sentido de servicio a los demás era el que le llevó a San Dámaso a buscar una traducción de la Sagrada Escritura para la gente sencilla. San Jerónimo es una figura de hecho, en este año se han conmemorado los 1600 años de la muerte de San Jerónimo. Se considera como el padre de los traductores de la Biblia, de la palabra de Dios. San Jerónimo vive en Roma, tiene una serie de aventuras en el monasterio. Bueno, su vida parece una novela. Y al final recala en Belén. En Belén, según la tradición, hay en la iglesia de la Natividad del Señor, hay una capilla para mí muy querida. La primera misa que yo celebré en Belén en el verano de 1989 fue precisamente en esa capilla que según la tradición San Jerónimo hizo la traducción, manejó la traducción de la Biblia. Como comprenderá, él solo no fue, tenía un equipo de escritores, un equipo de traductores, pero sí se le atribuye a él que el líder de esa traducción fue él. Una traducción pensada de la palabra de Dios para la gente sencilla, para la gente pobre, para la gente... Vendría siendo, como les diría, en las versiones de hoy en día, pues una cosa como la Biblia latinoamericana, que ya veremos más adelante las versiones. La Vulgata de vulgus, de pueblo sencillo. Para ello está pensada. Comprende los trabajos de San Jerónimo en Roma y en Belén, aprovechando los originales en hebreo y en arameo, más lo que le ayudó Rufino el Sirio. Hablar de la Vulgata, hablar de la traducción de San Jerónimo, hablar de la traducción de San Jerónimo con el apoyo de Rufino el Sirio y de una serie de intelectuales alrededor de él, de monjes en el monasterio, en los monasterios que había alrededor. A partir del siglo VIII, estamos hablando, él escribe en el siglo, hace la traducción siglo V, siglo VI, a partir del siglo VIII ella empieza a destacar sobre la Vetus Latina. Había ya una traducción de la Biblia, de la palabra de Dios, la antigua latina, la antigua versión de ella. Y entonces va a ser usada entonces la versión de San Jerónimo en la liturgia. Ahora, hay dos datos importantes por los cuales la Vulgata es apreciada desde un primer momento y todavía hoy en día cuesta, me parece, un ejemplar. La última vez que yo compré me lo regaló un gran amigo, un obispo que falleció ahora, Monseñor Héctor Rivera, que era secretario de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, que fue a la visita al Límina, la visita que todos los obispos tienen que hacer cada 5 años a Roma, y yo le encargué, le di un dinerito para que me lo comprara, la Vulgata. Todavía la guardo con doble recuerdo. Primero por el libro de texto y segundo porque fue que me la trajo. Características de la Vulgata. Hoy en día debe valer como 70, 80 dólares. La publica la librería, la Editrice Vaticana, la que publica un montón de libros, que muchos libros, pues no, honestamente, así entre nosotros no sirven para gran cosa, porque son tesis doctorales que solamente les interesan a ciertos círculos intelectuales. Pero algunas cosas que publica tienen una gran difusión, como es la Vulgata. Si me acuerdo, el próximo Zoom, les voy a traer el ejemplar para que lo vean. Fidelidad al sentido de los textos bíblicos. Eso es un dato muy importante a la hora de una traducción. Y por eso esta traducción ha durado 15 siglos. Y se va renovando algunas cosas, eso, puliendo un poco el latín, porque la versión está hecha en latín. Y luego la elegancia de la forma en los textos, la presentación de los textos.
porque no es lo mismo decir perro muerto que decir can herido, o decir, o sea, denota que San Jerónimo era un gran conocedor del latín, era un gran latinista. Igual que, por ejemplo, San Lucas, toda la obra de San Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera parte de su obra es el Evangelio de Lucas. La segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y parece ser, según me contaba el profesor Randy Soto, profesor de la Universidad Gregoriana, que la carta a los hebreos siempre ha sido un caballo de batalla. ¿Quién la escribió? ¿Quién no la escribió? Primero, no es una carta. Segundo, no lo escribió San Pablo. Es una homilía, un sermón que nos habla fundamentalmente sobre la figura del Cristo sumo y eterno sacerdote, el sacerdocio del Nuevo Testamento. Entonces el autor es la opinión de entre los expertos parece ser que fue San Lucas. Bueno, pues en ese sentido Lucas y los escritos de él se consideran como los escritos, mejor escritos, valga la redundancia, del griego de la koiné, del griego de la cultura de decadencia del mundo, del imperio griego. El griego que se hablaba en los siglos I, II después de Cristo, III después de Cristo, es como, podríamos decir, el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra, el español de España y el español de América, el alemán de Alemania y el alemán de Rhodesia y de Sudáfrica en África. No es que se vaya degenerando, sino que se va diluyendo y adquiriendo una serie de caracteres, una serie de palabras, una serie de riquezas también en el idioma. Pues entonces la Vulgata es la gran obra en latín de la Sagrada Escritura. La obra de San Lucas es la gran obra en griego del Nuevo Testamento. Bien, me imagino, no sé, nos quedan 14 minutos. ¿Alguna pregunta tienen antes de pasar al siguiente punto? ¿Alguien tiene? Su micrófono. ¿Ah? Que abran su micrófono. Bueno, ahora, escrituras inspiradas y canónicas. O sea, cualquiera puede decir, este libro está inspirado por Dios. Este libro entra en la lista de los libros de la Sagrada Escritura. No. La Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo y sus libros son canónicos. Ese es el primer apartado, el primer punto que tenemos que tener en claro a la hora de hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué este libro es Biblia? Este libro no es la Biblia. ¿Por qué, por ejemplo, la Didaché de los Apóstoles? En el siglo II, siglo III, hubo una proliferación de escritos espirituales muy profundos y muy válidos, pero que no se consideran canónicos, no se consideran Sagrada Escritura. Los que son. Pero tienen que tener dos características. Primera, que son inspiradas por el Espíritu Santo. Segundo, que son libros canónicos. Vamos a ver cada una de las cosas. La inspiración, igual que se habla que la creación es obra de Dios Padre, la redención obra de Dios Hijo, la inspiración de la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo. Eso, si les gusta creer, lo creen, y si no lo quieren creer, pues no lo crean. Aquí esto es ser libre, hay de todo como en botica y esto es ser libre. Lo importante, el canon de la Biblia se refiere a la lista definida de libros que se consideran revelados por Dios. La palabra canon no es solamente decir la canon, una cámara canon, una fotocopiadora canon, no. La palabra canon es una palabra griega, canon significa caña larga, que se usaba para medir las longitudes. ¿Cómo era la historia? Las sinagogas tenían escritos su palabra de Dios en rollos, en papiros o en pergaminos que se enrollaban y se guardaban en un armario. Ese armario tenía una determinada longitud, porque no iba a tener un armario que era más grande que la sinagoga, ni tan pequeño que no cupiera nada. O sea, ya se hace una medida estándar para los armarios que guardaban los textos sagrados, los textos de la Sagrada Escritura. Esos libros allí guardados son libros canónicos, son libros que se guardan en el armario, especialmente preparado para guardar esos. Entonces ya quedó ahí la palabra canon como lista, medida. Si eran más largos o menos largos, no cabían en el armario, no sirven.
Si quieren es una cosa muy elemental, pero es una cosa muy práctica. Y es una tradición que ha seguido dándose así, indicando la canonicidad. Por esta razón se traduce también como medida, regla, norma, significa regla, norma, regla por la cual, ¿qué requisitos tienen que tener los libros de la Sagrada Escritura? Primero, que sean de un determinado tamaño los textos que se han escrito. A nosotros hoy en día, en el siglo XXI, no, nos parece eso medio majadero, pero así hemos recibido una traducción, o sea, amén, aleluya. No olviden eso de San Pedro, cuando lo beatifiquen, lo canonicen San Pedro a Rupe, padre Rupe. A nosotros nos parece hoy en día que eso no es un criterio muy sensato que digamos, pero ese es el criterio que se utilizó. Traduce como medida, regla, norma, etc. El canon, ¿en qué sentido hablamos de la lista de libros inspirados? En un doble sentido. Porque podemos decir, bueno, medían tal cosa, pero bueno, eso es la parte práctica. Pero la parte ya más profunda es... se dice que son doble sentido como canon de la Biblia. Primero, son la regla de fe. O sea, ¿de qué hablan los libros de las que consideramos parte del canon de libros de la Sagrada Escritura? Hablan de la fe cristiana, de la fe judía, de la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los libros en que la Iglesia ha encontrado reflejada y expresada su propia fe, y por eso estos libros son la norma de la fe, el criterio con que se puede seguir hasta dónde llegan los contenidos de su fe. Esas son palabras del Concilio Vaticano II, de la Constitución sobre la palabra de Dios de Ibermo. O sea, libros que tratan sobre la fe en Dios que salva, en Dios de la alianza, en Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es el mismo. Disfrazado si queremos, pero es el mismo. Es una revelación pedagógica que nos va introduciendo en la cercanía de Dios del nosotros somos, el hágase, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, a la figura del Dios que nos enseña Jesús, que es un Padre. Entonces, eso lo vamos viendo de una forma progresiva, como en la vida misma, en la lectura de la Sagrada Escritura. Canon, son la regla de fe. Y segundo, son las reglas de la inspiración, es decir, los libros que señalan el límite hacia el que se extiende la inspiración bíblica. Entonces, en palabras, juntando las dos definiciones, las dos reglas, es el catálogo de los libros inspirados. Después veremos qué es la inspiración, qué es la expiración, qué es etcétera, en los cuales Dios va hablándonos día a día, momento a momento. No se preocupen, después, primero que todo esto es un resumen del rezar con la Biblia, meditar con la palabra y demás. Y luego, ¿me pasas sabías qué? En el libro, ¿sabías qué? En la página 229 nos dice que es la tradición. Palabra procedente del latín, que es tradicio, que significa entregar. Eso significa doctrina revelada y no contenida en las Sagradas Escrituras y que ha sido transmitida a lo largo de los siglos por los legítimos ministros de la Iglesia. La tradición va a completar la canonicidad. No, aquello que quieran saber el librito, ya ustedes saben, en la parte del business de los libros, eso yo no me meto porque yo no sé. Rayos, faltan 7 minutos. Vamos a ver esto. El uso. Criterios. ¿Cuáles son los criterios para decir que un libro es canónico o no? Un libro está en la lista. Primero y fundamental, que tiene su origen apostólico. Quiere decir que tiene su origen en un apóstol. No necesariamente tiene que haber sido escrito por un apóstol, sino que tenía que ser parte del núcleo de la Iglesia apostólica, de la Iglesia que nace en torno a un apóstol de Jesús, de las comunidades. Pensemos que la palabra Iglesia viene a utilizarse muy tarde en el siglo II. En un primer momento eran los seguidores del camino, los seguidores del Nazareno, los seguidores del pescador. Viene siendo ya bastante entrado el siglo I en Antioquía de Siria, donde se les empieza a llamar cristianos, los seguidores del Christos, los seguidores del ungido. La palabra cristiano, la palabra iglesia, eclesía, son palabras del mundo griego.
a esa iglesia, esa asamblea. Y esas asambleas eran formadas por apóstoles en un primer núcleo. La figura de Pablo el apóstol, la figura de Pedro el apóstol, la figura de Tomás el apóstol, para después una tradición, por eso les decía la palabra tradición. Pedro funda la comunidad de Antioquía, funda la comunidad de Jerusalén, se traslada a Roma, donde ya existía la comunidad de Roma, es de las más antiguas. De hecho, la comunidad judía de Roma es de las más antiguas vigentes, se remonta al siglo III, siglo IV antes de Cristo, y ha continuado hasta el día de hoy, la comunidad judía de Roma. Entonces, en esa comunidad, por cierto, si a alguno le gusta, cuando se pueda ir a los restaurantes, aquí en la calle 47, cerca sí, relativamente cerca, de la 25 a la 47, en el rol de los restaurantes, hay un restaurante italiano judío. Un restaurante que los dueños eran de Roma, de los judíos romanos, y han dado la vuelta a los menús y han presentado los menús judíos con sabor italiano. Sí, yo solamente fui una vez porque me invitó mi obispo, porque mi presupuesto da para Burger King o McDonald's, pero no para un restaurante judío italiano. Pero si algún día tienen oportunidad, vayan. Origen apostólico, origen de los apóstoles. Cuando una comunidad... Por eso muchas veces esas iglesias, con todo el respeto, que lo fundó el reverendo tal, o la reverenda cual, o el pastor, el obispo tal. No, espérate un momento. ¿Cuál es el origen de esta comunidad? Y cuando vamos dando un tracing, un seguimiento a las iglesias, la iglesia de Nueva York, quién funda la iglesia de Nueva York, quién, de dónde vienen, etcétera, en el fondo hay una sucesión apostólica por la cual pues, nos enraizamos con los apóstoles. Origen apostólico, de ahí surgen los escritos. Vuelvo y le repito, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, siglo III, existe el Pastor de Hermas, un libro que da una serie de normas de cómo funcionaba la comunidad. No se sabe quién lo escribió. Sí se sabe que no fue un apóstol. Por eso no es libro en el canon. Uso extendido. Debe formar parte de la vida pastoral y litúrgica de las comunidades cristianas que se iban desarrollando al extenderse la fe por todo el mundo conocido. O sea, no es decir, un libro es como si vienen... Es un libro que aparece ahora en un museo, aparece en una biblioteca, aparece un libro. Bueno, se acordarán cuando el famoso lío que hubo hace como 15, 20 años del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un evangelio apócrifo del siglo II, siglo III después de Cristo, que una secta gnóstica la tenía, pero que no tenía, y que ha ido una serie de revoluces y de cosas, hasta que al final fue a una casa de subastas. Y allí dijeron, sí, es un texto. Se sabe si hay referencias de los apócrifos, sobre todo cuando Contra Marción es un libro apologética de San Ireneo de Lyon, escrito en el siglo III, siglo IV, me parece que es, en que ya habla del Evangelio de Judas. Pero no, le pasa lo mismo que los libros del Nuevo Testamento, no hay texto en primera edición, son copias las que hemos recibido. Entonces, uso extendido, no uso circunscrito a grupitos sectarios muchas veces. Y luego, tercero, lo más importante, no son las tres cosas importantes, conformidad con la regla de la fe. El texto no debería de contener nada que fuera claramente contradictorio con los elementos fundamentales de la vivencia de la fe que desde la predicación de los apóstoles se había establecido en las comunidades cristianas. O sea, los apóstoles habían establecido unos detalles, unas normas de conducta, unas normas de acercamiento a Dios, unas normas litúrgicas, y eso se va extendiendo. Eso viene siendo como el embrión. Por ejemplo, la confesión, el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión tiene su origen desde el primer momento en las primeras comunidades de los apóstoles que iban fundando. La comunidad se juntaba el primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. El Dominus Dei, el día del sol. Sol, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday, el día del sol. El día de la luna, lunes. El día del Marte, martes. El día de Mercurio, miércoles. El día de Júpiter, jueves. El día de Venus, viernes. El día de Saturno, sábado. Entonces empezar la nueva. Entonces se van juntando cada cierto tiempo del año para reconciliarse con Dios y reconciliarse con la comunidad. La reconciliación con Dios pasa a través de la comunidad.
Y eso ha sido, desgraciadamente hemos convertido el sacramento de la reconciliación, pues eso, ni les cuento. Pero que las tres cosas tengan, de acuerdo con el criterio para que sean canónicas, origen apostólica, uso extendido, conformidad con las reglas de la fe. No nos viene a decir que si aparece un fantasma tal o aparece un fantasma cual, eso es ya parte de la fe, es parte del seguimiento de Jesús y demás. Llevamos 1 hora y 30 segundos. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Bueno, si eso, los capítulos y versículos ya ustedes lo saben. Cada uno de los libros está dividido en capítulos. Capítulos es la página. Viene la palabra caput, cabeza. Es la primera palabra al principio, hasta el siglo X, siglo XI de nuestra era, los escritos eran, se escribía, se iba escribiendo, y había que hacer juegos de malabarismo cuando quedaba un capítulo, cuando empezaba otro capítulo, etc. Viene siendo un profesor de la Universidad de París el que dice, bueno, esta página es un capítulo, caput 1, cabeza 1, cabeza 2, cabeza 3, cabeza 4, cabeza 5. Luego después en el siglo XVI se va en el siglo XVI, no, fue antes, parece que fue antes, donde la división en capítulos se debe a Esteban Lanto en 1214 y la división en versículos en Santos Paganini. Santos Paganini en 1528 era un editor, él dice, la cabeza es la página entera, la línea es el verso pequeño, el versículo. Y así se estableció y sirvió para hacerlo todo como eso. Bueno.